Los mitos suelen ser historias más o menos reales que han pasado a nuestro acervo cultural bajo una forma más cercana a la fantasía. Quizás porque la fantasía hace a plantear menos preguntas incómodas. Las historias mitológicas de los Tuatha de Danann pertenecen a este tipo de relatos. Si te apetece saber más acerca de ellos, acompáñame en este vídeo. Hace más años de los que recuerdo, escuché por primera vez un nombre que hacía referencia a un mítico o no tan mítico pueblo del pasado. Ese nombre era el de los Tuatha de Danann. Desde entonces, ese nombre me ha provocado sueños, unos buenos, otros no tan buenos. Por fin, con el transcurrir del tiempo, me decidí a intentar averiguar quiénes fueron en realidad este pueblo esquivo y qué tanta relación tuvo con las tierras gallegas y con su también mítico rey Breogan. Abramos la caja de Pandora, aunque en esta ocasión no saldrán al exterior los males del mundo, sino tan solo los recuerdos de la existencia de este pueblo, difuminados y desdibujados por los velos del tiempo. Para entrar en contacto con esta extraña etnia, debemos de hacerlo a través de un texto fundamental, el Lebor Gabála Érenn, cuya traducción vendría a ser algo así como el libro de las invasiones irlandesas. Un texto medieval que sin embargo recoge historias mucho más antiguas. A lo largo de este libro se detallan una serie de grupos invasores o conquistadores de las tierras irlandesas a lo largo del tiempo. Desde una edad supuestamente mitológica hasta unos tiempos considerados ya plenamente históricos por los estudios académicos modernos. Dentro de esos tiempos milenarios pretéritos, cabría la posibilidad de que alguna de esas invasiones, sobre todo las más antiguas, se refirieran a unos tiempos antiguos en los que las tierras que hoy conforman todo lo que hoy son las Islas Británicas estuviesen unidas al continente europeo y todo formase un conjunto más o menos uniforme, sobre todo en la zona atlántica. Geológicamente, esta hipótesis, que parece a simple vista rocambolesca, está demostrada. Hacia el año 6000 a.C. se formó definitivamente lo que hoy conocemos como el Canal de la Mancha, pero este proceso duró como mínimo 4 o 5000 años. El Brexit geológico es relativamente reciente. Doggerland es el nombre con el que se conoce a estas tierras actualmente sumergidas bajo las aguas del Mar del Norte. Cabe dentro de lo probable, si tomamos como posible la existencia de estos pueblos míticos, que sus andanzas hubiesen tenido lugar en esos tiempos en los que Doggerland hubiese existido sobre la superficie del mar. Esos tiempos en los que las Islas Británicas y Francia hubiesen formado una unidad. Y es precisamente esa posibilidad de que ambas zonas estuviesen unidas la que unificaría eso que podríamos denominar hoy como zona cultural druídica, no celta. El origen de los celta podría estar hoy día bastante claro, pero no así todo aquello relativo a aquellos que conocemos como druidas. Todo lo relativo a ellos parece estar colocado con calzador dentro de la cultura celta. Parece algo que está asimilado pero que no era suyo, o quizás fuese al contrario. Lo celta quizás fuese asimilado por lo druídico. Quizás por eso lo bretón en Francia es tan similar a lo britano en las Islas Británicas. Una misma cultura unida en el pasado, que fue separado por la inmersión de esa zona conocida como Doggerland. Entra dentro de lo probable que los celtas se encontrasen cuando llegaron a unos grupos probablemente no muy numerosos, pero de superior civilización, y con los que se acabaron unificando para beneficio mutuo. Y los demás alto conocimiento se situaron en la cúspide de la pirámide social celta. No en la cúspide económica, sino en la cúspide de poder. Los más fuertes y dotados pasaron a guiar a los más brutos. Vamos, lo de casi siempre. Los druidas fueron aquellos que aún recordaban los tiempos en los que esos que luego fueron convertidos en dioses caminaban sobre la tierra como simples mortales. Cuando hablamos de dioses griegos tendemos a englobarlos a todos juntos, a pesar de que en realidad constituyeron clarísimamente distintos grupos de entidades como fueron los dioses primordiales, los titanes o los dioses olímpicos, entre otros. Con los dioses celtas irlandeses ocurre exactamente lo mismo. Llegaron a tierras irlandesas en distintas oleadas y en distintos momentos. Los Tuatha de Danann constituyeron una de esas oleadas de dioses, aunque quizás sea la más famosa. Los celtas lo recordaban y asimilaron en parte los altos conocimientos que se decían que estos poseían. Es más que probable que los recordasen por un simple hecho, que habían llegado a convivir con ellos, que habían llegado a compartir sus sociedades, y que las compartieron quizás por dos motivos. O bien que estos druidas ancestrales formaban parte de esos contingentes de dioses venidos de más allá del mar, o bien que fueron los elegidos de entre los autóctonos para serles compartida en parte su sabiduría. Sea de una manera o de otra, esos druidas fueron los que llegaron a conocer a esos dioses.
Cuando llegaron los celtas, en tiempos ya muy próximos a nosotros, esos druidas es muy probable que llevasen ya mucho tiempo desligados de esos dioses. Pero aun con todo, eran los únicos cuyas tradiciones los recordaban vivamente. Y también eran los únicos que podían comunicarse con ellos, cuando estos dioses decidieron ocultarse bajo tierra. Eran los únicos que conocían los lugares en los que los mundos de los mortales, nosotros, y esos dioses se comunicaban. Esos lugares que la tradición irlandesa conoce como las colinas de las hadas, donde se manifiesta ese pueblo feérico. Los druidas se convirtieron en los auténticos intermediarios entre los dos mundos. Pero no intermediarios simplemente teóricos, como lo fueron luego y lo son los obispos cristianos, sino intermediarios reales, con los conocimientos mágicos suficientes como para ejercer en la práctica esa potestad. Ebémero de Mesina fue un historiador nacido en Sicilia durante el siglo IV a.C. y que vivió en el periodo justamente posterior a la muerte de Alejandro Magno, cuando su general Ptolomeo instauró la nueva dinastía griega en el trono de Egipto. Ebémero instauró una corriente hermenéutica conocida posteriormente como ebemerismo, según la cual el trasfondo último de los mitos acerca de los dioses es que estos mitos se refieren a una serie de seres que existieron históricamente en unos tiempos pretéritos, pero que el paso del tiempo y debido a circunstancias diversas se les acabó divinizando y por tanto acabaron siendo convertidos en mitos irreales e inmateriales. Estas ideas sobre los mitos no eran exclusivas de Ebémero. Otros también las prodigaron, entre ellos Hecateo de Abdera o Pródigo de Ceos. Lamentablemente, la obra de Ebémero está casi desaparecida, pero se conoce a través de autores posteriores como Diodoro de Sicilia, el cual cita varios hechos sobre Ebémero en el libro VI de su biblioteca histórica. Quizás el más relevante de estos hechos es el de un viaje que relata de Ebémero, según el cual en unas islas cercanas a Arabia encontró unos registros escritos acerca del nacimiento de varios dioses griegos, entre ellos Zeus, Cronos y Urano. En estas islas se establece el nacimiento de estos dioses, unos dioses que por tanto pasarían a ser de esquivos inmortales a materiales mortales. Estas islas son las conocidas como Pankea o Pancaya. Tanto en este caso como en el libro de las invasiones irlandesas, se habla de unos seres hoy día considerados como inmortales y divinos, que habitaron un mundo antiguo y que probablemente por entonces no fueron ni tan inmortales ni tan divinos. Y hubo un tiempo en que estos seres habitaron nuestro mundo, como hoy día lo habitamos nosotros, y que algunos de esos seres llegaron concretamente a tierras irlandesas en varias oleadas. Igual que los dioses olímpicos griegos, llegaron los últimos venciendo en cruentas batallas a sus antecesores titanes. Y hubo guerras con varias razas de gigantes y con otros tipos de seres. La mitología irlandesa lo explica de manera similar a la griega. Pero volvamos con nuestros Tuatha Dé Danann. Vamos al espacio donde se reúne gran parte de la información que nos habla de ellos. El Lebor Gabála Éren, ¿qué es exactamente? Es un conjunto de textos manuscritos que sirvieron para dar forma a la construcción de ese país que hoy día conocemos como Irlanda. Y lo hacen a través de una crónica de los distintos pueblos que la fueron conquistando para habitarla. Esta crónica tiene su punto final en el siglo XI, que es el momento en que el autor anónimo da forma a este libro compilando una serie de textos desperdigados hasta ese momento, aunque la información en la que se base para ello sea mucho más antigua. Dicha compilación la realiza tomando de aquí y de allá textos muy antiguos, tradiciones orales, folclore, historias mitológicas y reformulaciones cristianas de la época, referidas a varios mitos, sobre todo aquel relacionado con la creación. Dentro de esas tradiciones orales es bastante probable que recogiese específicamente relatos pasados de boca a oreja por los escasos y tardíos druidas que quedasen en esas épocas. El mismo Prisciliano, en España, a finales del siglo IV, sin duda procedía de una larga tradición druídica, a la que sumó otras influencias culturales y filosóficas. Los textos que conformaron el Lebor Gabála fueron revisados numerosas veces y editados con el tiempo de distintas maneras, por lo que hay muchas versiones de ellos, aunque la de Leinster, de 1150, sea quizás la más afamada. El libro en realidad es la suma de 13 libros más o menos independientes, y cuando hablamos de libros hacemos referencia a lo que hoy día llamaríamos cuadernos. De ellas, a mi juicio, hay algunos menos interesantes para el tema que nos ocupa. Entre ellos el primer libro, dedicado a la creación, el cual está lleno de reinterpretaciones cristianas, y por tanto las interpretaciones originales se han perdido. Y el último, dedicado a las dinastías irlandesas después del cristianismo, algo ya plenamente histórico. Los libros esenciales a mi juicio son los centrales, en los que se relata la llegada a tierras irlandesas de pueblos míticos. Vamos con ellos. En el libro 2 se narra la historia de los gaélicos, a su llegada a Irlanda, después de una diáspora que se enlaza con la destrucción de la también mítica Torre de Babel. Esta llegada se pone en relación también con otra zona geográfica de recepción de exiliados, o como diríamos hoy, de migrantes, la de Galicia,
la de Brigantia y la del mítico rey Briogan. Este libro tiene su continuación lógica en el libro 11, o de la invasión de los milesios, los descendientes de Briogan, que fueron los últimos invasores de Irlanda, procedentes de tierras gallegas, y que son asimilables a lo que historiográficamente se conocen como celtas goidélicos o gaélicos, es decir, los antecedentes directos de eso que hoy día conocemos como la cultura gaélica, que se da sobre todo en Gales e Irlanda. Esa cultura que con el correr de los años desembocaría en los mitos artúricos, en Excalibur, en el mítico Grial y en druidas como el mítico Merlin. Una tradición que fue extirpada de los bosques literalmente cuando los romanos invadieron Britania y específicamente cuando pasaron a cuchillo a todos los habitantes druidas de la isla de Mona, hoy día conocida como Anglesey, o como ellos la conocieron, Inismún. Primero lo hizo la Legión 14 Gémina, del general Suetonio Paulino, en el año 61, y después el general Julio Agrícola en el 78. Lo que se conoce hoy día de estos hechos, y de muchas falsedades respecto a las supuestas barbaridades que cometían los druidas de esta isla, se lo debemos al reconocido historiador romano Tácito. Un historiador con grandes dosis de fantasía, ya que cuando escribió sobre estos sucesos, no era más que un niño que se encontraba en Roma. Pero ocurrió que con el discurrir de los años, Tácito acabó casando con la hija de Agrícola, es decir, que éste se convirtió en su suegro, y muy probablemente Tácito le regaló una exaltada historia de la conquista de Britania, enalteciendo sobremanera a los soldados romanos y exagerando la ferocidad, número y salvajismo de los britanos de Mona, para hacer más notable la victoria del padre de su esposa. Vamos, un hacer la pelota, como se suele llamar. La historia se suele construir con grandes dosis de imaginación y falsedades. El mismo Heródoto, considerado el padre de la historia, es un buen ejemplo de ello, ya que se inventó como mínimo la mitad de lo que escribió. Y de la otra mitad... Estos milesios procedentes de Galicia son realmente importantes por dos razones. Una, que fueron los que derrotaron finalmente a los Tuatha de Danann y les obligaron a esconderse bajo tierra. Tendrá que ver con eso que muchas tradiciones conocen como el inframundo. Y dos, que estos milesios, los cuales son ya perfectamente localizables históricamente y por tanto son ya plenamente humanos, es decir, no divinizados ni mitificados, lucharon de tú a tú con los Tuatha de Danann. Lucharon empleando sus mismas armas, su mismo arsenal, sus mismas técnicas. Es decir, estaban en posesión de los mismos conocimientos avanzados que esos a los que aún nombramos hoy día como dioses. Y esos conocimientos y arsenales avanzados tenían que ver no con armas, sino con la magia. O al menos con unos conocimientos que luego, al no comprenderlos ni poder explicarlos, fueron asociados a la magia. Como veremos, esos pueblos que sucesivamente fueron arribando tanto a Irlanda como a Galicia venían de lugares remotos, allende los mares, tras un supuesto diluvio, e incluso algunos de ellos anteriores a ese diluvio. Veamos cuáles fueron esos pueblos que fueron llegando a Irlanda sucesivamente y que constituyen cada uno de ellos un libro independiente dentro del Lebor Gabála Eren. El libro 3 narra la historia del pueblo de Césair, el libro 4 la del pueblo de Partolón, y el libro 5 habla la del pueblo de Németh. El libro 6 narra la derrota, exilio y posterior separación de la anterior en tres naciones distintas, la de los Firbolg, los Firdoman y los Firgalioin, y su regreso de nuevo a las tierras irlandesas tras una singular diáspora. Y sí, si todo esto os recuerda al Señor de los Anillos, no es casualidad. El libro 7 narra la llegada desde el norte de los Tuatha de Danann. De ellos proceden casi la totalidad de eso que hoy día se conoce como los dioses mitológicos celtas. Y tras ellos llegaron los milesios, que como ya dijimos, los derrotaron procedentes de tierras gallegas. Es decir, que previamente a los milesios se nos habla de 5 grupos de gentes que fueron llegando a las tierras de la actual Irlanda, desde épocas muy remotas y desde tierras muy lejanas. Y a la vez, junto a estos grupos de invasores, se nos habla de otro grupo de seres identificados con el concepto de gigantes. Estos eran belicosos y eran conocidos bajo el nombre de fomorianos, que o bien habitaban una zona de estas tierras y pretendían conquistarla por entero, o bien que desde fuera, pero muy cercanos, intentaron conquistar las tierras irlandesas de manera continuada y que lucharon encarnizadamente, aunque casi siempre fueron derrotados, con cada uno de estos grupos de invasores y especialmente con los Tuatha de Danann, los cuales se ha de remarcar en un absurdo alarde nacional que solo fueron derrotados definitivamente por los milesios, procedentes del norte de la península ibérica. Veamos cada uno de estos grupos. Césair lideró una pequeña expedición compuesta sobre todo por mujeres. Más parece que fue una expedición de observación, ya que el grupo se dice que apenas estaba compuesto por varias decenas de mujeres
y un escasísimo grupo de varones. Esta expedición fue previa a que ocurriese un supuesto diluvio. De sus miembros y de las consecuencias de su estancia en la isla apenas hay nada. Algo más de 300 años después se dice que llega a la isla un segundo grupo, el de Partolón. Mucho más numeroso que el anterior. Colonizaron la isla, pero se dice que una extraña plaga acabó con todos ellos. Este grupo fue el primero en vérselas en batalla con los fomorianos, con los gigantes. Tras esa plaga aniquiladora llegó el grupo de Nemeth, 30 años después, que también luchará contra los fomorianos, a los que vencen en 3 ocasiones. Pero al final son derrotados en la última batalla, la que obligó a marchar al exilio fuera de las tierras irlandesas, para regresar muchos años después divididos en los 3 pueblos de los que antes hablamos, de los que los más importantes eran los Firbolg. Este pueblo es el primero del que se tiene una constancia que podría rayar la historicidad. Los historiadores los emparentan con los celtas britones. Estos se supone que guerrearon de nuevo con los fomorianos, a los que volvieron a derrotar. Cuando los Firbolg dominaban Irlanda, llegó un nuevo grupo de invasores, los Tuatha Dé Danann, o las gentes de la diosa Dana. De todos estos grupos escribe extensamente el ya fallecido Juan García Atienza en varios de sus libros, pero especialmente en los supervivientes de la Atlántida, en los que se nos habla de los lugares en la península ibérica a los que pudieron llegar procedentes del Atlántico. Esos que sobrevivieron a ese diluvio hace unos 12.000 años. Varios de esos asentamientos costeros se produjeron sobre todo en el norte peninsular, y uno de ellos adquiriría especial relevancia con el discurrir del tiempo: Santiago de Compostela. Y estos llegados instruyeron a los más atrasados que ya estaban asentados allí. La teoría subyacente es que estos avanzados náufragos se instalaron en muchos lugares, sobre todo en la cornisa cantábrica española y de Irlanda y de las Islas Británicas, en un periodo en el que aún estaban unidas al continente europeo, y por tanto esa cultura superior se extendió también por la Bretaña francesa, y que algunos de esos lugares se convirtieron en lugares de peregrinación. Chartres o Santiago de Compostela podrían ser buenos ejemplos de ellos. Y allí establecerían contacto con esos avanzados seres que habrían llegado procedentes de mares misteriosos, y que esos que conocemos como druidas fuesen los herederos adelantados de aquellas enseñanzas que fueron transmitidas por aquellos visitantes. Y que los grupos de Irlanda y Galicia simplemente fueron 2 de esos asentamientos, cuyos habitantes tuvieron seguramente los mismos orígenes ancestrales. Que esos náufragos que se asentaron en las nuevas tierras llevaron a cabo guerras entre ellos, porque quizás en las tierras de las que procedían también estuvieron enemistados. Igual que en las Américas guerreamos hispanos, franceses e ingleses hace ya varios siglos. Los milesios en Galicia y los Tuatha Dé Danann en Irlanda. Y que estas últimas luchas transcurrieron ya en un periodo muy cercano a nuestro presente, un periodo casi histórico. ¿Qué caracterizaba de manera extraordinaria a los Tuatha Dé Danann? Pues se decía que habían venido volando desde el mar, arribando en alguna zona al norte de Irlanda. Sí, volando en naves que podrían tener ciertas semejanzas con las vimanas hindúes, y que en este norte o bien habían fundado 4 ciudades o bien simplemente habían estado durante un tiempo recorriendo varias de las ciudades ubicadas allí previamente, y que de ellas habían aprendido una serie de técnicas mágicas, y que de cada una habían salido con un objeto mágico o de poder específico. Esos 4 objetos de poder eran la lanza de Lugh, procedente de la ciudad de Gorias, evidentemente precursora de la lanza del destino con la que supuestamente fue lanzado Jesús durante su crucifixión. La espada de Nuada, procedente de la ciudad de Findias, evidentemente precursora del Excalibur. El caldero de Dagda, procedente de la ciudad de Murias, también evidentemente precursora de la copa del Grial. Y la piedra de Fal, o la piedra del destino, procedente de la ciudad de Falias, precursora de la piedra Scone, o la piedra de la coronación con la que se corona ritualmente primero a los reyes de Escocia y después a los de la corona británica, con la que se legitima la sucesión monárquica, y que evidentemente también nos tenemos que retrotraer hasta la piedra de Jacob, en la que éste tuvo su sueño angélico. El israelismo británico de los siglos XVIII y XIX sostenía que los británicos eran una de las tribus de Israel y que por tanto eran los herederos directos de los míticos reyes David y Salomón, como anteriormente lo pensó también nuestro Felipe II. Hay a través de los tiempos una auténtica obsesión de las monarquías europeas por emparentar con la casa hebrea de David. Esta piedra también tiene que ver con la piedra sobre la que supuestamente estaba construido el Santo Santorum del Templo de Jerusalén, hoy día bajo la cúpula de la roca en Jerusalén, y que también está emparentada por los judíos
con el lugar donde Isaac estuvo a punto de morir a manos de su padre Abraham. Y también con la Lapis Manalis, de la tradición latina romana, la roca que cubría la entrada al Hades, el inframundo. Es curioso como la gran mayoría de las ciudades romanas estaban construidas sobre un pozo que ejercía de punto central y focalizador sobre el que se construía el resto de la ciudad. Y es curioso que este pozo estuviese en comunicación directa con el inframundo, y que esta piedra que tapaba este pozo se abría en 3 fechas concretas: el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre. Es curiosa la relación existente entre la construcción de ciudades y lógicamente del mundo urbano en contraposición del rural, y el hecho de hacerlo sobre pozos que supuestamente comunicaban con el inframundo. Bajo esta perspectiva cambiaría en cierto modo la percepción de que lo urbano que vino con el Renacimiento fue un avance para el ser humano, en contraposición con lo rural, como signo de oscurantismo medieval. Los mitos planetarios se yuxtaponen, se mezclan adaptándose a la lengua de cada zona, se confunden y parecen distintos, pero en realidad poco tienen de diferentes. Y ahora introduzcamos en la historia a un personaje concreto. Amergin fue un personaje extraordinario. Fue un bardo, bate y druida milesio, que calmó el mar embravecido por los druidas vagos de los Tuatha. Fue uno de los 7 hijos de Mil Spaini, y participó en la conquista de Irlanda por los milesios, venciendo a los Tuatha de Danann. La excusa esgrimida para esta conquista fue el asesinato de su tío abuelo Id por parte de los reyes Tuatha de Danann, y no comenzó como conquista en realidad, sino como colonización. Los milesios entablaron guerra con los Tuatha de Danann, y esta no fue solo de guerreros contra guerreros, sino de la magia druídica de un bando contra la magia druídica del otro bando. Amergin actuó como juez en la contienda, estableciéndose una tregua por la que los milesios aceptaban dejar Irlanda en sus barcos hasta una distancia preestablecida. Los druidas de los Tuatha de Danann levantaron una gran tormenta mágica para impedir el desembarco de los milesios, pero Amergin contrarrestó esta magia con la suya, entonando una invocación que ha llegado a conocerse posteriormente como la canción de Amergin. Y con esta pudo apaciguar las aguas y las magias, haciendo que los milesios arribaran en tierras irlandesas. Finalmente la guerra cayó del lado de los milesios. El triunvirato de los reyes que conformaban la realeza de los Tuatha de Danann fueron muertos por el triunvirato de líderes milesianos, compuesto por Amergin y sus hermanos Eber y Erimon. Es curioso pensar cómo las islas británicas pudieron estar protegidas por los elementos, emparejando estos hechos con otro similar ocurrido muchísimo tiempo después. Esta fue la debacle de la Armada Invencible española frente a las costas británicas, ante un embravecido mar. No olvidemos que con la reina inglesa Isabel estuvo uno de los mayores magos de la época, John Dee. ¿Casualidad? Vaya usted a saber. Tras la conquista de los milesianos dividieron Irlanda en 3 partes, pero con el tiempo Erimon acabó matando a sus 2 hermanos y se proclamó único rey de Irlanda. Algunos de los poemas galeses medievales tempranos, sobre temas mitológicos atribuidos al poeta del siglo VI Taliesin, en el libro de Taliesin, supuestamente del siglo V, se dice que tiene grandes semejanzas con los poemas que supuestamente escribió este druida bardo y juez milesiano. ¿Qué eran los montículos o sides hacia donde fueron llevados los Tuatha de Danann tras su derrota con los milesios? La mitología celta conoce como el otro mundo al ámbito férico o aquello que está relacionado con el mundo sobrenatural o de las hadas, y a los sides como aquellos lugares específicos donde se produce la conexión entre el mundo físico y el mundo metafísico. La tradición popular folclórica los denomina específicamente como las guaridas de las hadas, un mundo que dice extenderse subterráneamente bajo los túmulos, dólmenes y otras estructuras megalíticas, así como bajo determinadas fuentes, lagos, arroyos y cascadas. En este mismo sentido son conocidas en el folclore asturiano como sanas a varios tipos de hadas que parecen habitar en zonas de aguas puras y cristalinas. Es evidente la uniformidad cultural entre el norte cantábrico español, el oeste atlántico francés y las actuales islas británicas e Irlanda. Una uniformidad a la que contribuyen determinadamente los mitos artúricos y todo lo relativo al mundo de los druidas. Para las tradiciones irlandesas, las hadas son descendientes directos de los Tuatha de Danann. Este otro mundo tendría que ver con el concepto de inframundo, pero no tanto como algo ligado a lo infernal, sino como algo ligado más a las teorías de la tierra hueca, a la existencia de grandes túneles y cavidades bajo la superficie terrestre, los cuales albergarían una indeterminada y misteriosa población. Newgrange sería uno de los sides más conocidos de Irlanda, así como Glastonbury en Inglaterra, aunque este último esté íntimamente ligado a Lan, o inframundo galés, aquel lugar al que viajó el rey Arturo para tomar posesión de un caldero mágico del que se decía que proporcionaba abundante comida, así como que curaba todas las heridas. Como vemos, las tradiciones más antiguas irlandesas
están directamente relacionadas con gran parte de las tradiciones mitológicas europeas y del Próximo y Medio Oriente. Y como hemos visto también, algunas de sus tradiciones específicas han servido como precedentes de importantes tradiciones actuales. Así, los Tuatha de Danann se nos muestran como un pueblo quizás no tan mítico como se podría pensar, emparentado a su vez con las más antiguas tradiciones de esos supuestos náufragos que llegaron allende los mares tras una catástrofe marítima que hasta nosotros ha llegado con el nombre de diluvio. Las relaciones que se pueden establecer entre estas historias míticas y otras similares son casi infinitas. Bastan estas pocas para visualizar un botón de muestra con el que unir nuestro presente con un pasado mítico o quizás no tan mítico. Hasta que nos volvamos a ver, intentad ser felices. Dale like y comparte si te ha gustado el vídeo. Suscríbete si el canal te parece interesante y dale a la campanita para activar las notificaciones. Estas 3 acciones hacen que el dichoso algoritmo te dé más visibilidad, ya que YouTube recomienda más los vídeos que tienen más interactuaciones. Gracias.